Somos la clave. 92.9. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Álvaro Escobar pone oídos y desmenuza la contingencia en Combinación Clave. 2 horas de información, opinión y debate junto a sus invitados. Combinación Clave, en la 92.9, tu nueva número 1. Muy buenos días, bienvenidos, 9 de la mañana, esto es inédito. 9 de la mañana en punto, estamos en... ¿Qué pasó el fin de semana? Estuvo bueno, parece. Descansadito. Alentadito estamos hoy día para empezar esta nueva semana aquí en Radio La Clave. La Combinación Clave la escuchan en la 92.9 en Santiago. Nos pueden ver por streaming también, www.radiolaclave.cl, eso para Chile y para el mundo también. A ver, a varios los pilló durante el noticiero central. Solo algunos llegaron diciendo, está pasando, lo estamos viendo. Y claro, efectivamente fue un cónclave que estaba citado para el día de ayer domingo a las 6 de la tarde y debe haber terminado a eso de las 9 de la noche. Me lo confirmará quien tenemos en línea también, a quien saludamos, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Marco Antonio Núñez. Muy buenos días, Marco Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, Álvaro, para ti y para todos los auditores de Radio La Clave en este lunes que ya está bien nublado en la zona central de nuestro país. No, pero perdón, ¿usted está en Santiago o está en Valparaíso? No, yo estoy en Santiago, no sí, estuvo pues, cónclave, me quedé aquí, así que estamos en la capital del reino. Le digo, Marco Antonio, Marco Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un rol preponderante en la cita de ayer. De hecho, una de las vocerías correspondió a la del ministro, la suya y la del presidente del Senado, Patricio Walker. A ver si nos puede poner al día para quienes solemos hacer otro tipo de cosas los días domingos. Salvo los más interesados que tenemos que estudiar la contingencia política, estaremos a caballo, pero probablemente muchos se están preparando para llevar a los niños al colegio, las mochilas. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión del día de ayer en este hotel, NH, y el tono de la conversación y, a final de cuentas, los resultados de la misma? Sí, Álvaro, lo que ocurrió ayer fue una reunión para ponerse de acuerdo entre el gobierno, particularmente los ministros del área política, Jimena Rincón, Rodrigo Peñalillo, Álvaro Elizalde, y los jefes de bancada y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una mayoría que representar en el Congreso, y lo que hicimos ayer primero fue dedicarnos a analizar el detalle de la agenda legislativa, donde nos pusimos 2 fechas muy importantes para poder evaluar cómo va el avance legislativo, el 21 de mayo y el 30 de agosto. Y también tuvimos posición... Perdón, el avance legislativo en términos generales, no solamente la agenda legislativa en materia de probidad y transparencia. Exactamente, donde la prioridad, Álvaro, son las leyes de probidad y transparencia por la situación en que estamos viviendo. Pero además nos pusimos de acuerdo respecto de un par de temas que se habían puesto en la agenda el fin de semana. El primero, la elección anticipada de Parlamento. A eso, después de un análisis profundo, cómo afecta a las reformas que están en curso, le dijimos de manera unitaria y de consenso que no corresponde. No hay una situación que amerite el que haya una elección anticipada del Parlamento. Y lo segundo, respecto al cambio de gabinete. Son consideraciones de carácter, por decirlo de alguna manera, ¿es lo más conveniente dada la manera que se entiende que uno debe administrar la crisis política, o son fundamentos de fondo los que impedirían una medida de esa naturaleza, adelantar las elecciones parlamentarias? Son las dos cosas, porque también es inconstitucional, pero da lo mismo, podríamos cambiar la Constitución en ese punto, pero es lo primero, lo dice mejor que yo Álvaro. Son las consideraciones tomando en cuenta la situación política y la manera que estamos diseñando para su salida. Okay. Además, respecto del cambio de gabinete que muchos opinaron el fin de semana, reafirmamos algo que es bastante obvio. Esto le corresponde al presidente de la República, quiénes, cuándo, cómo. Y lo más importante fue escuchar a los presidentes de los partidos, a los parlamentarios, jefes de bancada, al gobierno, de boca del ministro Rodrigo Peñalillo, la evaluación de la situación y las medidas que vamos a tomar de manera urgente y de mediano plazo para retomar una agenda muy intensa de probidad y transparencia
nosotros hicimos la propuesta junto a Patricio Walker de algo que se ha ido madurando durante la semana pasada con un acuerdo unánime, que es la disminución de la brecha de los ingresos vía remuneraciones de los trabajadores del sector público, que contempla obviamente el congelamiento de los más altos ingresos, incluyendo los parlamentarios, diputados y senadores. Y además de aumentar otros, ¿no?, en la escala de funcionarios también. Exacto, eso es lo más importante, que aquellos técnicos, administrativos, profesionales, sacrificados que trabajan en el Estado y que tienen grados bajos, o ni siquiera están contratados, llevan años honorarios, se empiece a regularizar, y eso lo vamos a discutir esta semana con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Se hablaba de 22 medidas legislativas, muchas de ellas, digamos, con la intención de aprobarlas antes del 21 de mayo para incluirlas en la cuenta presidencial. ¿Cuáles destacaría usted entre esas 22 medidas? Yo destacaría, primero, las leyes que fortalecen y transparentan la democracia, en lo que tiene que ver con las campañas, para evitar esto que hemos estado conociendo en los últimos días. Sacar el aporte de empresas, solamente de personas naturales, públicas, sabiendo quién aporta, cuándo, cómo, y en montos que sean bastante más razonables que los millones que hemos conocido en los últimos días. Lo segundo... Por lo que entendía, se estaban disminuyendo a la mitad el límite de gasto electoral, ¿sí? Exactamente, el límite del gasto se reduce a la mitad, y además todo tipo de aportes son públicos. Y aquel que haga trampa, aquel que infrinja la ley electoral y se demuestre y esté ocupando un cargo de elección popular, sea cual sea, presidente, parlamentario, alcalde, concejal, consejero regional, sí, Álvaro, va a perder su cargo. Esa medida es muy importante para desincentivar los raspados de la olla y todo lo que hemos conocido en el último tiempo. En los últimos 100 metros, los bonos de benzina. Claro. Una cosa, el día jueves se planea entregar, la Comisión Asesora Presidencial planea entregar, está previsto por lo menos que así lo haga, que entregue las conclusiones y las propuestas también en materia de probidad y transparencia. ¿Cómo juegan estas ambas instancias, la que se ha creado el día de ayer, donde se propone una agenda legislativa con medidas muy concretas, 22 en total, para ser aprobadas antes del 21 de mayo, con aquellas que eventualmente entregue la Comisión Asesora Presidencial? Así es, la Comisión Engel. Sí. Estamos completamente coordinados. La Comisión Engel va a dar a conocer algunas propuestas que son de principio, que tienen que ver con la dimensión ética, valórica de la crisis política que se vive, pero otras son derechamente proyectos de ley que se tienen que hacer realidad, se tienen que plasmar durante las próximas semanas. Nosotros estamos a la espera este jueves del anuncio de la Comisión Engel, pero además se comienza, Álvaro, a configurar un contexto esta semana donde, aprovechando la entrega a la presidenta de los resultados del estudio de esta Comisión contra la Corrupción, se configura un cuadro en que la presidenta probablemente va a hablar. Yo no tengo ninguna información del detalle, digo la verdad, pero a mí me parece que para comenzar a cerrar esta fase de diagnóstico y de propuesta legislativa, tiene sentido que la presidenta pueda referirse a los próximos pasos que vamos a seguir. ¿Qué importancia le asigna usted a declaraciones como la del ex ministro Pérez Lloma en el sentido de proponer, bueno, lo trataron de hecho en esta especie de cónclave que hicieron el día de ayer, y fue zanjado, digamos, le corresponde solamente a la Presidenta de la República, decidir sobre el futuro de su gabinete, que es de su exclusiva confianza, pero en el impacto en términos de temperatura política o de color a la discusión política, ¿qué importancia tiene a final de cuentas que un ministro como Edmundo Pérez Lloma sugiera derechamente, además de manifestarle el apoyo a la presidenta Bachelet, digamos, pero por otro lado estimulándola que efectivamente haga un cambio de gabinete? ¿Cuál es el impacto que cree usted? Estamos con Marco Núñez, el expresidente de la Cámara de Diputados, es diputado del PPD. Sí, claro, Álvaro. Pérez Lloma, el exministro de Interior del gobierno de Bachelet pasado, sí, no solo habla de un cambio de gabinete, sino también habla de que él conocía al detalle toda esta situación de financiamiento irregular. Sí. Mira, para ser franco, a mí me parecen bastante hipócritas las declaraciones de Pérez Lloma. Aquí hay abierta proceso en los tribunales, fundamentalmente está investigando la Fiscalía. Si él tiene datos concretos de financiamiento irregular, lo que corresponde es que no se lo diga solo a los periodistas que lo entrevistan para el domingo con fotografía a color, sino que hoy tiene todo el día que vaya a donde los fiscales y le cuente todo lo que él conoce. Es el deber de aquel que es o fue
un funcionario público de esa importancia. Yo recuerdo, Álvaro, éramos juntos parlamentarios, tú has vuelto... Le voy a hacer mención de eso, justamente, sí. que hubo cambio, Pérez Lloma llega a ser, exactamente, ministro del Interior en un cambio de gabinete, el primero. Exactamente, nosotros compartíamos ahí un escaño en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en ese tiempo, en el primer gobierno de Bachelet, y lo comentamos, me acuerdo, Álvaro, ahora tú estás en la dinámica de volver a ser un gran comunicador, uno percibía irregularidades, ¿cierto? Tenía sospechas, pero no todos conocíamos el detalle, porque el que se dedica a hacer trampa y a financiar de manera irregular lo hace de manera oculta, evidentemente. Sí. Entonces, yo creo que solo ensucian el panorama, y además quiero ir un poco más allá, quiero ir un poco más fino. Hay un esfuerzo de la vieja guardia concertacionista, que tú conoces muy bien, de aprovechar esta situación delicada, crítica, para volver a los cargos más importantes, a los cargos de conducción en estos 3 años que quedan del gobierno de Bachelet, que son todos donde tenemos que hacer las reformas más importantes. A mí me parece que no es posible, la renovación política llegó para quedarse, está expresada por un gabinete fundamentalmente nuevo, hombres, mujeres y gente joven, por lo tanto hay que leer estas declaraciones siempre pensando en cuál es el efecto político final que se busca al hacer este tipo de afirmaciones. A propósito, se desechó el día de ayer, como lo señalaba el diputado Marco Antonio Núñez, el expresidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando a esta hora con él aquí en Combinación Clave, se desechaba la posibilidad obviamente de elecciones parlamentarias anticipadas para enfrentar la crisis de legitimidad, dado que por alguna parte no es la manera adecuada de administrar la crisis política, en sus palabras. Jimena Rincón señalaba que ello podía dar una señal, digamos, de desesperación. El ministro Álvaro Elizalde también señalaba sobre ese punto en particular que le sorprendía la creatividad de algunos. Usted, por su parte, decía que la elección anticipada también imposibilitaría la agenda de cambios, pero hubo otra propuesta también de uno de los presidentes de partidos de la nueva mayoría, que es Sergio Aguiló, presidente y diputado también de la Izquierda Ciudadana, que propuso, por lo que entiendo, un sistema de plebiscito. Decía, este es el minuto para que la presidenta convoque un plebiscito que pregunte a los chilenos cuál es el camino para llegar a una nueva Carta Fundamental. ¿Qué le parece a usted, diputado? Sí, hay uno de los contenidos programáticos de las reformas, probablemente en el largo plazo la más profunda, la más importante, junto con la gratuidad de la educación superior, que es que nosotros iniciemos un proceso, ahora, este año, pronto, de discusión nacional muy participativa, democrática, institucional, para que finalmente dotemos a Chile de una constitución que esté nacida en democracia. Pero no está dentro de las medidas, sí, con mayor urgencia, digamos, dentro de estas 22 que... ¿No? No. Okay. Lo que pasa es que eso es tan importante que no valía la pena colocarla en el listado de medidas que vamos a cumplir de aquí al 21 de mayo o al 30 de agosto, porque esto le corresponde su anuncio, los ritmos, si vamos a hacer plebiscito o no lo vamos a hacer. Yo personalmente estoy de acuerdo, yo creo que sí. ¿Con el plebiscito? ¿Está de acuerdo con el mecanismo del plebiscito? Yo sí estoy de acuerdo en este tipo de cosas que son tan importantes, son tan trascendentes para el futuro de Chile. Tiene sentido que haya una participación lo más amplia posible. Bueno, por necesidades de la historia, hace muchas décadas atrás, hasta la dictadura, es un plebiscito para en la práctica legitimar la Constitución del 80, es una consulta dentro de un esquema completamente autoritario, sin registros electorales, pero lo hizo. Nosotros creemos, esa es mi opinión personal, dentro del cronograma de construcción de una nueva Constitución de manera participativa, está completamente contemplado, es normal que la presidenta pudiese optar por un plebiscito. Francisco Aguiluz le quiere hacer una pregunta. Diputado, ¿cómo está? Aló, ¿cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. O sea, goleado, lunes nublado, goleado a mitad de semana, pero bien. Goleado pero a mitad de semana, pero nos sacamos la espina. Sí, pero contra un equipo de segundo. Es maldad, dice usted.
Ya, ok. Estábamos hablando de política. Sí, yo hablar lo escuchaba hablar de la renovación de la política, especialmente en el gabinete de diputados, pero resulta que uno escucha a algunos parlamentarios relatar, por ejemplo, episodios con la ministra Rincón, que son bien propios de la vieja política más que de la nueva. Hay un ministro del Interior, por ejemplo, que en enero pontificaba respecto de las boletas de otros, pero que hoy no se anima a mostrar los trabajos realizados para justificar la suya. Entonces, ¿de qué renovación hablamos? Sí, mira, hay que ir por partes. Lo que pasa es que cuando la ministra Rincón describe, u otros parlamentarios describen, de conversaciones en un tono rudo respecto de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en este caso, para el voto de instalaciones de comisiones investigadoras, forma parte de la política de todos los días. Estamos viviendo, sí, hay que decirlo en tensión, hay una situación difícil. Y pero diputado, perdón, más allá del tono, llama la atención que el gobierno no quiera investigar. Eso es lo que llama la atención, no el tono. Bueno, vamos a ese punto. Es que el gobierno, yo creo que el gobierno no solo quiere investigar, sino que le ha entregado a las instituciones que están construidas para que funcionen investigando, fundamentalmente la fiscalía. Los fiscales tienen en sus manos, y ojalá tengan toda la información para que sepamos pronto la verdad. Pero la pregunta es, ¿qué tiene relación esto con la renovación generacional? Entendemos que una generación, que es la que comienza a administrar Chile a partir del 90, que fueron opositores a la dictadura como héroes durante toda esa década, y que algunos de ellos incluso tenían cargo de responsabilidad antes del golpe de Estado, hasta el año 73. Ya es necesario, definitivamente, que la generación que hoy ha convocado a la presidenta Bachelet, y que en su gran mayoría son ministros, o que nos expresamos en el Parlamento, o en distintas otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, seamos los que tomemos las decisiones. Para mí sería una mala noticia que una de las conclusiones para la salida de la crisis es que los nuevos ministros encargados de la marcha política del gobierno sean los que hemos visto siempre durante todas estas décadas. Ese es un punto relevante, no significa que aquí haya que jubilar una generación, ni mucho menos. Yo creo que la contradicción fundamental no es generacional, tiene que ver con aquellos que queremos abrir definitivamente las puertas a una democracia que es participativa, que es transparente, pero bueno, eso también está acompañado de un estilo de hacer las cosas, de una forma de mirar la vida que está vinculada más directamente a aquellos que hoy tenemos esa responsabilidad y que, bueno, está en cuestión particularmente cuando se habla de un cambio de gabinete. Diputado, y respecto de transparencia, ¿no sería lo que corresponde que el ministro del Interior muestre qué trabajo realizó finalmente para Soquimich? A ver, la verdad sea dicha, todos los que trabajan por la vía de un contrato, pagado por un honorario, por una boleta, y tienen que cumplir un contrato, y por lo tanto tienen que haber probablemente muchos llamados telefónicos, email, WhatsApp, documentos que están manchados con café, subrayados. O con vino tinto, dependiendo de la hora en que se trabaje. Claro, con vino claro, esos círculos morados de vino tinto, bueno. Cuando uno trabajó realmente es relativamente fácil el demostrar por distintas vías que el trabajo está hecho. Por lo tanto, a mí no me complica porque yo conozco a Rodrigo Peñalillo desde hace mucho tiempo, fundamos la Juventud del PPD, yo doy testimonio de su compromiso y lealtad con la presidenta Bachelet, y más que eso, por su adhesión permanente con los valores de la transparencia y de la probidad. Recordemos que él no ha trabajado para Soquimich, no ha extendido ninguna boleta, es para Giorgio Martelli y su empresa, sí, que hay que reconocer, es cierto, Giorgio Martelli ha sido una de las personas encargadas del financiamiento de la campaña de la presidenta, la penúltima también, y en ese sentido yo le creo cuando la presidenta Bachelet dice que la campaña está pegada estrictamente a la ley y que el servicio electoral ha definitivamente confirmado esa apreciación que tiene la presidenta. Diputado, ya que el gobierno no habla, especialmente al ministro del Interior, digamos, no acepta llamadas ni preguntas, hay que preguntarle a los conocidos, digamos. Pero ayer habló harto ¿Por qué no ha mostrado esto? Mire, yo creo que es un tema que hay que directamente preguntárselo a él, un tema, imagínese, esto ya pasaron varios años, él volvía de España, creo que forma parte de la manera sencilla en sacar este tema de la agenda, porque
hay parlamentarios, particularmente de derecha, que han reconocido que ni siquiera sus familiares, secretaria, conductora, aquellos que hicieron boletas, trabajaron ni reconocieron que son ideológicamente falsas. Cuando el ministro Peñalillo dice que trabajó para Martelli, que eso no hay ningún pecado, yo le creo y es probable que en los próximos días despeje cualquier duda con lo que usted plantea, que parece lógico que le muestre, cuelgue en algún plataforma de internet, la evidencia de que trabajó para despejar esto definitivamente. Por lo pronto hay un contexto para su presidencia. Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, acaba de estrenarse en el cargo, tiene un año de ejercicio del cargo por delante, un año que es bastante importante, por lo menos en materia de recuperar la confianza y la legitimidad de una institución que debe funcionar y que debe darle tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas de que goza de toda la legitimidad y de todas las razones, digamos, para que la ciudadanía pueda confiar en ella. Entonces le pregunto, casi en términos personales, pero no desligados de la política, ¿cómo asume usted, personal y políticamente como presidente de la Cámara de Diputados, este proceso de cambios anunciado por, además, la reunión del día de ayer, donde hay 22 medidas legislativas urgentes en esta materia que se van a sumar a las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial? Sí, nosotros estamos conscientes, Álvaro, de lo delicado y la importancia de tomar las decisiones correctas en este momento político. Lo que hagamos o dejemos de hacer durante estos meses va a marcar el prestigio, la vinculación con la ciudadanía, el retomar la confianza, la capacidad que tengamos de hacer las reformas de verdad para cambiar la cara de Chile en los próximos años. Si nosotros fallamos, hacemos las cosas mal, se profundiza en el camino de la desconfianza, no somos eficientes en hacer las reformas, yo estoy seguro que vamos a lamentar por largo tiempo el no haber estado a la altura durante este año 2015. Por eso yo agradezco el enfrentar este desafío. No es fácil, pero tenemos que... Yo estoy optimista porque nosotros, Álvaro, pertenecemos a una generación que ha enfrentado situaciones mucho más críticas desde el punto de vista de la institucionalidad. Cuando éramos jóvenes la reconstruimos, el boinazo, el ejercicio de enlace. Esto es una situación vinculada a la forma en que se hace la política, a la forma en que se financia, a problemas éticos de fondo respecto de la relación entre la política y el dinero, el poder empresarial. Y bueno, yo tengo el mandato de resetear el funcionamiento de la Cámara de Diputados, de ir a fondo en medidas de transparencia. Vamos a instalar esta semana una comisión especial que va a tramitar con rapidez todos los proyectos de ley que aparezcan en la Comisión Engel. Y es un desafío muy importante. Yo creo en que es posible revertir esta situación. Chile es un país que merece una política de altura, distinta al promedio de los países latinoamericanos, y ahí los medios de comunicación, el Parlamento, las instituciones de la sociedad civil, la gente movilizada, que es de nuestro etos, ¿sabes? Álvaro, la gente que marchó durante la semana pasada por la Alameda, por decenas de miles, son fundamentalmente gente progresista, que está enojada por cómo se ha financiado la política y el estado hoy de los partidos y de algunos líderes. Pero bueno, estas situaciones se enfrentan cada cierto tiempo. Yo soy optimista y muy consciente de la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Me quedo con una duda, fundamentalmente, solamente para cerrar, su par en el Senado, Patricio Walker, el presidente del Senado, Patricio Walker, ayer cuando hacía anuncio de estas 22 medidas que van a ser tramitadas fast track antes del 21 de mayo, ojalá la mayoría de ellas, como señala usted, decía que antes se legislaba en la medida de lo posible, pero hoy día hay mayorías, dando a entender, digamos, de que en materia, por lo menos en la materia de probidad y transparencia, no se había avanzado antes porque no había los votos para avanzar. Y yo me pregunto por la precisión de ese juicio. ¿Usted cree que en materia de probidad y transparencia no se avanzó porque no había votos? O sea, vale decir, no estaban los votos de la alianza para poder avanzar en esta materia, porque fue muy claro, ¿eh? Antes nosotros legislábamos en la medida de lo posible. Nosotros no teníamos los votos. Hoy día tenemos una mayoría. Sería incomprensible para la ciudadanía que teniendo una mayoría no avanzáramos como debemos hacerlo y como lo exige la ciudadanía en este momento, en materia de probidad y transparencia. Y yo me quedé pensando y dije, da la sensación de que aquí le está pasando la pelota a la alianza. Y yo
si me permite adelantar un juicio, yo creo que no es solamente un problema de la alianza, digamos. No creo que la alianza en esta materia de prioridad y transparencia, sea la que monopoliza, digamos, los obstáculos para avanzar en esta materia. Me gustaría saber qué opina usted. No, yo estoy de acuerdo con la apreciación, Álvaro, que se hace. Pero esta declaración es bien importante. Cuando el presidente del Senado, Patricio Walker, demócrata cristiano, le tira la cadena a una afirmación que es muy marcadora de los años 90, que es hacer la política en la medida de lo posible. Todos recordamos al expresidente Elwin declarando esto con la fuerza de su legitimidad en ese minuto y que queda como impreso en mármol. Eso ahora es parte de las debilidades. Cuando se entrega el informe Valech, ¿no? Exactamente, cuando le pide perdón al país por la violación a los derechos humanos y que a lentitud se refiere, se debe a poder hacer las cosas en la medida de lo posible. Es bien importante esta declaración de Patricio Walker, porque él descarta que ahora tengamos que adherirnos a ese principio. Y bueno, él le echa la culpa a que no tuvimos mayoría. En su momento las tuvimos, a principios de los 90. Aunque habían senadores designados, era posible en la Cámara de Diputados. También en los 2 primeros años, el primer año y medio del gobierno de Bachelet, tuvimos mayoría en ambas cámaras. No solo es porque la alianza siempre se ha negado a avanzar en temas de probidad y transparencia a fondo, sino también porque no existía, creo yo, y esto es una autocrítica, en la exconcertación, hoy nueva mayoría, una conciencia de la urgencia, de la necesidad de reformar un sistema que hoy nos está pasando la cuenta. Yo valoro y estamos trabajando muy unidos con el Senado, tenemos posición como Parlamento de Chile respecto de la probidad y la transparencia, y otro tema que va a estar en la agenda, Álvaro, atento la próxima semana, porque hay cosas que además son importantes, tienen que ver con el ámbito externo. El 4 de mayo comienzan los alegatos en la Corte Internacional de La Haya. Tú eres abogado y nosotros vamos a acompañar a Heraldo Muñoz. Para un abogado en temas internacionales es impresionante poder asistir a lo que es el Salón de la Paz en la Corte Internacional, a ir a defender la soberanía del país, a ir a enfrentar esta demanda de Bolivia y bueno, a esperar cerrar pronto ese capítulo y sentarnos a conversar con Bolivia respecto de algo que es bastante obvio. Nosotros necesitamos gas, ellos necesitan mar. Conversemos con una agenda abierta, pero ya afuera del contexto de una demanda como la que estamos afrontando el día de hoy. Diputado, ¿qué es más urgente? Porque en la vida hay cosas que se hacen antes que otras, siempre, digamos. ¿Legislar respecto de probidad, transparencia y financiamiento de campañas o respecto de las reformas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es que están ligadas. Si nosotros somos capaces de dar una señal al país de que se acabó el abuso y que va a ser sancionado duramente, que los partidos toman alguna decisión para que se abstengan, ya que no pueden renunciar a aquellos parlamentarios que están directamente vinculados a los abusos. Y paralelo a eso, se avanza resueltamente, como dijo ayer el ministro Peñailillo, sin vuelta atrás, en las reformas laborales, en las reformas que tienen que ver con la ley de ISAPRES, en la discusión urgente y necesaria de la interrupción terapéutica del embarazo por las 3 causales de manera voluntaria, en ir a fondo con la gratuidad de la educación, la desmunicipalización y un larguísimo etcétera. Si hacemos las dos cosas, bueno, es el mandato de Bachelet recibido por la mayoría del año antepasado, vamos a poder salir de esta crisis. Si no, están íntimamente ligadas, no va a haber transparencia, no van a haber cambios, no van a haber reformas, y vamos a haber fracasado este año de haberle cambiado la cara al Chile del futuro. Respecto de los que, para decirlo en fácil, los que ganaron con trampa, digamos, no hay cuestión sobre eso, vale decir, cuando el senador Iván Moreira, por mucho que hay algunos que rescaten el hecho de que haya sido el único que da la cara, pero son otros estándares, y otros casos donde hay cierta evidencia política, no estoy hablando jurídicamente, respecto de esos casos, no va a haber ningún cambio, ningún tipo de modificación de tal manera que se pueda hacer efectiva alguna responsabilidad política. Ahora, como la ley no lo permite, es decir, pero, a menos que hayan que sean condenados por penas que superen un cierto tiempo y pierdan su escaño, como eso es poco probable, lo que nosotros estamos discutiendo es la necesidad urgente de que existan medidas ejemplarizadoras a futuro, pero ahora a lo menos que se abstengan de votar en todos esos temas relacionados a el financiamiento irregular. No nos queda otra, por eso la necesidad de que los fiscales pronto nos puedan decir con claridad
quiénes son los involucrados y quiénes no, y terminar con esta entrega por capítulo de filtraciones que muchas veces ni siquiera son precisas, pero nosotros estamos muy conscientes aquí, no puede haber impunidad. La gente valora de que haya dos empresarios muy importantes que jamás habríamos imaginado que estuvieran con medidas cautelares, concretamente en Capitán Llaver, pero también en algún momento debe existir esa situación con aquellos que cometen delitos en el manejo de recursos para el financiamiento de campaña o cualquier otro motivo vinculado a la política. Diputado Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias. Gracias por esta conversación con Combinación Clave. Muchas gracias, Álvaro, y bueno, cuando estés por Valparaíso, en algún tiempo libre, pásanos a vernos, estamos en el 4º piso ahí en la presidencia para recordar tiempos pasados y bueno, reírnos de tantos temas comunes. Te manda saludos tu Capel Jiménez, un amigo común. ¿Está por ahí? No, vengo a una reunión ahora con él, pero me WhatsAppió porque nos está escuchando y te manda saludos por el WhatsApp. No, hágale bullying. Viene para acá a las 10 de la mañana, me dice. Viene para acá a las 10 de la mañana. Ah, qué bueno. Y hay que hacerle bullying. Hay que hablar de fútbol. Yo le mandé todos los memes del fin de semana y está realmente triste, está indignado. Gracias, diputado. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Nos vemos, Pancho, Álvaro, que estén bien. Buenos días. Seguimos en Combinación Clave. 24 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estamos junto a Francisco Aguiluz. Y ya lo había adelantado el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, vía WhatsApp. Ahora se sabe todo. Viene tu Capel Jiménez en camino a propósito de la reforma laboral. Estaremos hablando de eso a partir de las 10 de la mañana. Es posible que el estímulo para perder un partido esté expresamente penalizado en los reglamentos del fútbol chileno, digamos. Exactamente. Pero el estímulo para ganar un partido no lo esté. A mí me parece impresentable. Bueno, pero entonces efectivamente es así. No, pues eso ha existido toda la vida. El hombre del maletín que le llaman. Pero el hombre del maletín para ganar un partido. Exactamente. Eso no está expresamente... Eso no está prohibido. ¿Prohibido? No está prohibido por reglamento, digamos. Pero sí está expresamente prohibido el estímulo para dejarse perder. Exacto. Pero fíjate que el incentivo, entre comillas, es súper peligroso porque hay una selección chilena sub-20, que es la misma de la sub-17 del 93, sí, que recibe estímulos por parte de, si mal no recuerdo, empresarios árabes en su minuto, el año 95. Hay un montón de castigos para esos seleccionados, a pesar de que eran estímulos. ¿Por qué? Porque hay incentivadores que están estrechamente ligados con casas de apuestas. Y el fútbol profesional o el deporte profesional con las apuestas no van de la mano en cuanto a ligazón de deportistas. Porque el límite entre incentivarte para ganar y sobornarte para perder es muy, muy, muy delgado. Muy delgado. Perdón, esto a propósito de Nicolás Perich, sí, arquero de Cobresal, o sea, en el plano local, estoy hablando del campeón, que él lo daba por hecho. Y dijo, sabemos que... Y me parece maravilloso, dijo. Y dijo, me parece maravilloso. Es que no estoy tan... Yo no estoy de acuerdo para nada. No, o sea, yo creo que uno... No estoy tan seguro. O sea, tú tenés que hacer bien la pega. Ahora, por tu sueldo, ¿esto por digamos. qué? Porque Barnechea juega con la Universidad de Chile. A ver, no, perdón. Barnechea tiene que jugar un partido ahora con... Esto lo dice, claro, con Cobresal. Perdón, Barnechea tiene que jugar con Cobresal. Sí. Entonces, Nicolás Perich, arquero de Cobresal, dice, seguramente va a aparecer el hombre del maletín. De que Barnechea va a estar estimulado por esta figura del hombre del maletín, digamos. Sí, fíjate y dice que le parece perfecto, digamos. Fíjate y a raíz de eso me enteró la disposición del reglamento, que por una parte prohíbe el estímulo para que un equipo se deje perder, pero no así que llegue, no sé, pues ¿quién sería el hombre del maletín? Alguien ligado a los otros dos en competencia, Colo-Colo Católica, digamos. Alguien de la Católica básicamente Colo-Colo quedó fuera del campeonato, creo yo, con la derrota del fin de semana. Que por eso no salió nadie de Católica a decir, no, nosotros no hacemos eso, no, porque no está prohibido, digamos. ¿No? Una, que no está prohibido, dos, que
no hay una acusación formal como para desmentirla, digamos. Y 3, que hace un par de torneos a un futbolista de la Católica, a Michael Ríos, derechamente, se lo acusó de haber ido a incentivar a ex compañeros en el último partido de un torneo. Perdón, no habrá una acusación formal, pero momento. Barroso, de Colo-Colo, en algún momento dijo que si ganaba la U el campeonato, quería decir que estaba arreglado. Estaba arreglado. Y le dieron una cantidad de fechas de... Le dieron 6. Ya, pero en este caso, no sé, es bien delgado, como dice usted, pero... Es muy delgado. Es muy delgado porque... pero por ese tipo de declaraciones... Porque uno entiende que Perich apunta a un incentivo por ganar... en lo deportivo, digamos, porque hay puntos en juego que son determinantes. Sí. Pero el día de mañana, si el incentivo perfectamente puede ser también para que tu equipo gane por una apuesta que yo hice. Claro, pero no es un incentivo que viene del propio... No es del dirigente del mismo club. No es del dirigente del mismo club, es alguien aquí que viene de otro club interesado. Exacto. Y le pone lucas a otro club para estimularlo, para incentivarlo, para que Sí, juegue. ahora yo soy de los que cree que el deportista tiene límites que son propios. O sea, yo después de haber visto jugar a Barnechea durante todo el torneo, creo que ni incentivado podría robarle un punto a Cobresal, digamos. Pero el punto no es ese, digamos, lo que sí decíamos. Sí, Perich. No, el de director técnico de Barnechea, Bozán. Aquí lo único que está en juego, nosotros no sabemos de estímulos, nunca me ha tocado a mí, en lo personal, decía Bozán, recibir algún tipo de... No conozco al hombre del maletín, no he recibido nunca un estímulo de esa naturaleza. Tiene 28 años nomás. Y aquí no lo va a haber, dijo, porque aquí lo que corre tiene 28 nomás, claro. Sí, pues está nuevecito. Claro, por eso le dicen, oiga, no cambie nunca. Claro. Uno ha crecido oye, pero con si eso. la historia del fútbol chileno está llena de... El descenso de la U, por ejemplo. La U, cuando desciende el año 88, no tenía por dónde descender. Era casi imposible que descendiera. Salvo que se dieran 2 resultados en el partido de O'Higgins y en el partido de la Unión Española contra la Católica, justamente, que eran 2 3-0. 2 equipos que están peleando al descenso no ganan 3-0. O'Higgins gana 3-0 su partido y la Unión le gana a una tremenda Universidad Católica por 3-0 también. Y la U desciende con su empate frente a Cobresal. Ahora, si la U ganaba el partido, los 3-0 de los rivales no valían. Está todo mal. No, quiero decir, está todo mal la canción. Así se llama la canción. Everything is wrong. Interpol. ¿Usted tiene ahí a la mano los datos? Bien saltadita, pero el titular es que el 29% solamente de la población aprueba al gobierno de Michelle Bachelet, a la presidenta en sí. Un 61% desaprueba la gestión de la mandataria según la última CADEM, que apareció hace no más de media hora. Respecto de otros temas que han sido consultados, el 76% cree que es necesario un cambio de gabinete en el gobierno. Subió un punto la desaprobación, destacan por acá también algunas páginas. Solo el 28% conoció la entrevista de Michelle Bachelet a TVN, que fue el mecanismo que utilizó la mandataria para referirse a distintos temas, en lugar de hacer algo abierto a la prensa, digamos. Va a un canal con el riesgo de que solamente una parte de la población se entere de lo que estaba pasando. En este caso el 28%. El 28% solamente. Tenemos a Max Gidral en 68% de desaprobación de los ministros en general. El 54% de la población, es decir, más de la mitad, cree que este gobierno será principalmente recordado no por la reforma, por el caso Cabal. Ese es el daño de imagen que se ha hecho a la presidenta con el caso. ¿Me puedes repetir esa cifra? 54%, más de la mitad. Más mitad. de la mitad de los encuestados cree que se va a recordar bueno, en lo que va del periodo, digamos. Sí. Porque vas a saber tú. Claro, ahora digamos que esta encuesta, que es semanal, sí que es una foto de la semana, o sea, no sí. De aquí a lo que pasa. Pero esa es la creencia hoy día de la gente, que más de la mitad piensa que será recordado por Cabal, el gobierno de Cabal. ¿Qué foto saca el analista político Max Gitral? Buenos días, Max. Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, pues mejor que usted, me imagino. No, por supuesto. Sí. Lo vi llorando en redes sociales el fin de semana. Aclare que se trata de fútbol, sí. Exactamente. Bueno, ustedes están muy felices y me alegro. No, qué felicidad. Pero mira, que estamos a 3 puntos con Colo-Colo. Después de hacer el loco a mitad de semana, qué felicidad nos puede quedar. Claro, sácatela con los 4. Con Barnechea no vale, po. No, pues es más. Sí, bueno, en realidad.
Don Max, ¿dónde hace foco usted en estos resultados de la CADEM? Mira, Álvaro y Pancho, hay un problema en el gobierno, más allá del cuestionamiento al gabinete, que como ayer mencionaba el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Núñez, de que el cambio de gabinete es una decisión única y exclusivamente de la presidenta. Creo que el tema del financiamiento de campaña, de esta situación que está viviendo la presidenta en su entorno familiar, con Compañón y Sebastián Dávalo, el caso Cabal, está erosionando la mayoría de los atributos de Michelle Bachelet. Y eso responde a esta baja valoración por parte de la ciudadanía del gobierno en general. Entonces, me parece que el tema corrupción, creo que hilvanando un poco más fino, ha mermado la credibilidad del gobierno en su conjunto, y lamentablemente las decisiones que ha tomado Bachelet en dirección de darle mayor transparencia a este tema y la tesis del caiga quien caiga, ha sido más bien endeble, un poco gelatinoso, y eso lo está percibiendo la gente, que está mucho más crítica y que desea que efectivamente desde la presidencia, entendiéndose que somos un sistema presidencialista, Michelle Bachelet marque posición con lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que por ahí va el asunto, porque si tú analizas la cadena, que si bien lo que mencionaba el Pancho, que es una fotografía semanal, la tendencia y los números no son alentadores para el gobierno. Entonces tenemos varias semanas donde la evaluación sigue siendo pésima, y eso coloca un nuevo problema al gobierno, que aparentemente no está escuchando o poniendo atención a lo que la ciudadanía espera. Una mano más fuerte, ¿cierto? El liderazgo que le corresponde a la presidenta Bachelet. Y bueno, hay parlamentarios que también están contribuyendo a que la sensación térmica política sea bastante compleja. Acá leímos como un error en su minuto que la mandataria eligiera un canal de televisión para hablar de todos los problemas del gobierno hoy día. Esa lectura me imagino que la comparten, ¿no? Sí, por supuesto. A la luz de los antecedentes, me parece que la entrevista, que fue más bien una entrevista timorata, yo no la vi incisiva por parte del periodista, de Amaro, no tuvo mayor efecto en la evaluación. Es más, uno podría decir que tal vez la opinión pública no le cree a la presidenta, y eso a mí me parece que es un gran problema que no ha sido resuelto de buena manera desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista político. Escuchábamos este fin de semana, también se hizo harto énfasis en las declaraciones de Pérez Lloma, pero a propósito de lo que están hablando y que está refrendado en la encuesta CADEM que se acaba de conocer hace unas horas, Jorge Arrate, también ex ministro de la Concertación y que después terminó siendo candidato presidencial el año 2009, con lo que en ese momento era la izquierda extraparlamentaria. Él señalaba, no tengo la cita textual, pero perdón, gracias. Golpeada en su dimensión mediática, las limitaciones políticas de Bachelet se hacen evidentes. Golpeada en su dimensión mediática, las limitaciones políticas de Bachelet se hacen evidentes. Justamente hace alusión a este capital de la presidenta, que justamente la dimensión más mediática, digamos, como promotora de estas cualidades que van a la baja de acuerdo a la tendencia de las encuestas. Sí, bueno, yo creo se hace que... irremontable, las limitaciones políticas se hacen irremontables. Mira, Álvaro, yo creo que estamos en un ciclo político bien complejo. El escenario no es positivo para los dos bloques, ni para ningún actor político que está inserto en el establishment en estos momentos. Naturalmente que la gran reserva moral que tenía la Concertación era la presidenta Bachelet, que construyó un discurso de mayor transparencia contra los poderosos de siempre,
que no hubiesen enriquecimientos por parte de algunas personas, bueno, y estalla el escándalo Cabal. Y eso mermó su credibilidad. Ahora, siempre se le criticó a Bachelet, y particularmente en el primer gobierno, yo me acuerdo de un debate donde eso generó bastante polémica, donde se le cuestionaba su poco liderazgo, que no tenía esa capacidad política de poder resolver algunos problemas que se pudiesen presentar durante su administración. Y lamentablemente, en este periodo, con una sociedad distinta, con una evolución política diferente, con una sociedad mucho más crítica, que espera decisiones distintas a las que se vienen o se venían desarrollando durante los gobiernos de la Concertación y también durante el gobierno de Piñera, la ha golpeado muy fuerte y todavía no logra desprenderse del caso Cabal, que sigue en investigación, con una entrevista en el diario La Segunda de Natalia Compañón, que realmente fue un desastre comunicacionalmente. Yo creo que hay un problema de asesoría comunicacional importante ahí, y que no logra dar un golpe político que venga a remecer a la opinión pública y que pueda decir, bueno, sí, este es mi presidente, esto es lo que esperábamos de la presidenta. Mira, eso no se ha visto. Para allá quería apuntar, Max, porque más o menos la realidad política del gobierno todos la tenemos clara. Ahora, los expertos en comunicaciones son los que tienen que ver cómo se revierte esto, porque yo creo que la credibilidad es reversible. Pero ¿qué golpe político, qué golpe de timón es el que corresponde dar ahora? Básicamente, teniendo en cuenta que la gente no está ni ahí con el cambio de gabinete, parece que está esperando algo más fuerte por parte de la presidenta. Yo creo que sí. En el caso Cabal, yo creo que la gente esperaba que hubiese aparecido la mamá que regaña, que reta, y que es capaz de darse cuenta que se cometió un error y haber tomado una decisión al instante. Recordemos, Álvaro y Pancho, que pasaron bastantes semanas sin que el gobierno diera una explicación del caso Cabal. Y comienzan a aparecer más elementos que hacen pensar que efectivamente la presidenta estaba en conocimiento de esto. Entonces, uno esperaría que efectivamente el reto desde la madre al hijo hubiese sido más fuerte y que se hubiese puesto en una posición de no permitir tráfico de influencia, de beneficios personales a su entorno, y eso lamentablemente con el silencio que se produjo da mucho margen al rumor y a la especulación, pero lamentablemente las decisiones que se tomaron posteriormente creo que no satisfacen a nadie. Don Max, faltando un minuto para las 10 de la mañana, le damos las gracias. Tenemos ahí en streaming el gráfico que da cuenta de la aprobación presidencial, independiente de su posición política. Era la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma? Eso siempre ha sido muy raro, ¿eh? Independiente de su posición política, pídale algo más. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Michelle Bachelet está conduciendo el gobierno? El 61% señala esta encuesta CADEM en lo que a esta pregunta respecta, 61% desaprueba, aprueba el 29%, no sabe, no responde 4%, no aprueba ni desaprueba el 6%. 61% de desaprobación y 29% de aprobación, entre otros números que vamos a estar discutiendo también en el próximo bloque de Combinación Clave. Max Quitral, muchas gracias. Un gran abrazo, nos vemos el jueves. Chau. Gracias, nos vemos el jueves. Chau, chau. Con 9 minutos, estamos en Combinación Clave. Quiero dar dos noticias internacionales que son de máxima preocupación. En realidad, el mayor naufragio de inmigrantes remeció a Europa. Entre 700 y 950 desaparecidos dejó la tragedia en el Mediterráneo. Un sobreviviente relató que había entre 40, 50 niños y 200 mujeres. Eran cerca de 900 inmigrantes, todos ilegales por supuesto, muchos de ellos encerrados en la bodega. Se está investigando esto, son inmigrantes ilegales que vienen básicamente de África, de Libia en este caso. Continente que está remecido además por la aparición de ISIS. Entonces hay muchos inmigrantes que no solamente van en busca de mejores oportunidades laborales a Europa, también arrancando del terrorismo. A esto hay que sumar que
Hace un rato nada más se alertó de un barco a la deriva con más de 300 inmigrantes. Se recibió una llamada de uno de los ocupantes que informó de que estaban zozobrando de que ya había muerto una veintena de personas. O sea, 2 naufragios con inmigrantes ilegales con barcos colapsados en apenas 24 horas. A esta hora le vamos a dar la bienvenida al diputado Tucapel Jiménez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Feliz cumpleaños. Muy bien. Sí, pues 90 años. 90 años. Sí, para ayer. Que la gente hace Su foco en las derrotas. Hay un reportaje muy lindo en un canal de televisión ahí reviviendo todo lo que fue Televisión Nacional, los 73. Sí. Televisión Lo Nacional. hizo un amigo mío. Ahora, reparar en la derrota el fin de semana, cuando un equipo es campeón cada 3 torneos en 90 años de historia. Claro. No, por eso digo, feliz cumpleaños. Está muy bien. Jorge Sanján, también le damos la bienvenida, secretario general de Evópolis. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, buenos días. Bueno, también unas felicitaciones por los 90 años a Colo Colo. Más que mal, los que somos de la U tenemos que reconocer de que todavía es el equipo más popular de Chile. Qué bueno. Pero y el único que salió campeón de la Copa Libertadores. Exactamente. Y el único que ha salido campeón de la Copa Libertadores. Y quizás por cuántos años. El único chileno en realidad. ¿Y esto partió en el Quitapena? Sí. En el Quitapena. Sí, ahí partió la... Bueno, eso es lo que yo vi por lo menos en algún... Mira, partió en el Quitapena. David Arellano con un grupo de disidentes de Magallanes. No, ¿y tú sabes por qué se produce la disidencia de David Arellano? ¿Antiguo el Quitapena? Ustedes creen que estamos hablando de fútbol, pero así parten los grandes... Hay que evitarse las penas. David Arellano se choreó con los dirigentes de Magallanes porque no lo designan capitán de Magallanes. Mira. Se picó y dijo, no, ¿cómo no? Le agarró a 10 compañeros de equipo, se los lleva al Quitapena, quizá aquí, y ahí hacen el acta de creación de Colo Colo. Tomaron agüita mineral. Exactamente. Sin gas. Ahí estamos. Oye, yo no sé si les conté. Cuando hicieron Colo Colo estaban todos curados. No, es con respeto, no se preocupe. Yo creo que Colo Colo debiera, súper en serio, debiera pelear la estrella que nos quitaron el 73. Yo creo que hay como reconocimiento hoy día de todos que le robaron esa Copa Libertadores. La Copa Libertadores sí fue un robo. Claro, y incluso estuve leyendo un libro hace poco, Colo Colo, el equipo que retrasó el golpe, y ahí salían hechos que llegaron árbitros con dinero al hotel, entonces hasta en Argentina es como reconocido. Yo creo que Colo simbólicamente debiera poner su segunda estrella en la camiseta, o al menos pelearla como la estaba peleando el Chino Río. El Chino Río la peleó y la perdió, lamentablemente. La perdió, pero por último... en el Álamos. El Zorro Álamos. Claro, se lo prestamos. Exactamente. ¿Y jugaba Leonel Sánchez todavía en Colo Colo? No, se había ido. Estaba en el Cerro Badminton en esa época. Mira, porque en Colo Colo a Leonel le fue espectacular. Bueno, salió campeón en el 70. Sí, le fue espectacular. Pero bueno, esta semana los equipos internacionales nos pusieron en el suelo nuevo, a los dos equipos más grandes, digo yo, Colo Colo, la U, nos dieron un baile y eso, bueno, a mí que no me gusta mucho San Paoli, le da un poquito la razón, porque en el medio local no hay jugadores para nivel internacional. Lamentablemente. Los que están a lo mejor están un poquito viejos. Y en política, ¿qué comentario hay que hacer este día lunes? La encuesta hoy día parece, ¿no? Lo escuchaba. 29% de aprobación, el 54% de la gente cree que el gobierno será recordado por cabal más que por la reforma. 69%, si mal no recuerdo, desaprueba la gestión de los ministros en sus distintas materias, más allá de la evaluación particular que se hace de cada uno, digamos, pero 69% desaprueba el trabajo del gabinete. No es menor. Y el 76% creo que pide un cambio de gabinete. ¿Cómo traducimos la expresión en el rostro de Jorge Sanján a palabras? Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay un momento bien especial de la clase política. Entonces, hacer una evaluación hoy día de las cifras creo que es peligrosa incluso para la clase política. Entonces es muy fácil para la centro derecha hoy día pegar y decir, mira, las condiciones que está, y aquí, allá, y darle. Yo creo que hoy día lo que hay que buscar es una situación de ver cómo la clase política puede volver a tener la estatura que tuvo en la historia de Chile. Chile ha sido un país republicano más allá de la época del 73, pero tenemos que dar un mejor nivel a la clase política de vuelta. Y esa es una tarea de todos. Entonces, si nos vamos a dedicar solamente a pegar y aprovecharnos de esta encuesta para pegarle a la presidenta, yo creo que no es una buena forma. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es ser capaces de poder dar nuevamente ese nivel a la clase política, y eso corresponde a todos, de punta a punta.
Yo creo que ahí corresponde un momento de pensar, de reflexionar, de mesura y dejar de pegarnos un poco, porque lo que no significa que las cosas no se aclaren. O sea, esto no es hagámonos los lesos y tiremos todo debajo de la alfombra. Yo creo que la ciudadanía, la gente, las personas quieren saber qué ha pasado en Chile en relación al financiamiento, qué ha pasado con las empresas, qué ha pasado con los políticos, se vendieron o no se vendieron para una votación X, etcétera. Y eso hay que aclararlo. Posterior a que esté aclarado, yo no adelantaría lo que hoy día yo creo que es inconstitucional, el solo hecho de estar pensando en que hay que pedir nuevas elecciones. Yo creo que primero hay que saber lo que está pasando, porque una cosa son las suposiciones y otra cosa es la realidad. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante, de que Chile no puede. Imagínate el espectáculo mundial que seríamos que hoy día dijéramos hagamos elecciones. Yo lo encuentro grave, ¿no? Pero hay gente que parece con la idea y tiene ganas y tiene deseo. Yo creo que como cualquier país del mundo, si un presidente ha pegado un manotazo o los parlamentarios en este caso hubieran generado leyes de acuerdo a los dineros recibidos en beneficio de las empresas, yo creo que hay que analizarlo, y en ese caso yo por lo menos creo en lo personal que habría que ver. O sea, Richard Nixon en Estados Unidos se fue para la casa y todos sabemos la condición del por qué. ¿Por qué Chile no? Pero hoy día estamos en las condiciones, no. Entonces yo sería más cauto en todo, sería un poco más calmado. Le pediría al gobierno que investigara todo hasta el fondo y que nos tomáramos las cosas con un desarrollo y un crecimiento de Chile, al Chile republicano que a todos nos gustaría. A ese Chile transparente, a ese Chile que nos podemos sentar en una mesa y conversar. Tenemos que dejar tantas cosas del pasado para poder avanzar, pero esas cosas del pasado también tienen que ser investigadas. Chile tiene que ser un país transparente. Si nosotros queremos ser respetados en la calle, bueno, respetemos a la gente. Jorge, diputado, yo me quiero aprovechar de la presencia de un experto en política y de un experto además en materia de comunicaciones acá en la mesa. Si yo fuera gobierno y tuviera una reunión con ustedes, a mí me parece increíble el desplome en el nivel de credibilidad de la presidenta. Yo, si algo pensé que no iba a pasar nunca, era eso. Si yo tuviera una reunión con ustedes, ¿qué me recomendarían hacer? ¿Qué golpe de timón me recomendarían dar para recuperar la credibilidad perdida? Porque de verdad, si algún capital tenía Michelle Bachelet a la hora de ingresar a la política, ni siquiera al gobierno, era la credibilidad, la cercanía con la gente. Entonces, cuando se desploma eso, siento que se desploma todo. Yo, enviado por el gobierno, ¿qué me dirían ustedes? Dile a tu presidente. Una pregunta sencilla. Súper simple. Claro. Pero por ejemplo, yo creo que no, semana, mira, no, sí. yo la verdad que uno analiza. Yo creo que hoy día estamos un poquito como zapatos chinos. No se ve la luz al final del túnel, yo creo, porque yo creo que hay cosas claras que nadie puede desconocer, que acá, lo dije una vez yo cuando estuve acá, que acá tiene que haber verdad, justicia. O sea, la gente, si hubiese impunidad, ya ahí sería el caos total. Pero eso no depende de la presidenta. No, depende de los tribunales, pero el gobierno puede dar señales claras, dejar actuar, ¿no es cierto?, con independencia al Servicio de Impuesto Interno, dejar actuar, bueno, y lo hace la Fiscalía, y nosotros como reformas políticas, yo creo que hacer reformas que la ciudadanía está pidiendo, pero a grito hace tiempo. Yo creo que ahora estamos todos a la espera del viernes o el sábado es 25, ¿no? El jueves. Es el jueves que va a presentar la comisión, sí. Pero ahí, como lo dijimos acá, tiene que venir, ¿no es cierto?, una batería de proyectos, pero sumamente duros. Yo te acuerdo que en un momento dijimos esos tienen que ser casi vinculantes con nosotros. O sea, yo no creo que haya un diputado que se vaya a oponer a lo que propone la Comisión Ángel. O sea, vamos a tratar de mejorar eso. Tiene que haber un límite a la reelección, tiene que terminarse con los aportes de campaña, va a tener que el Estado asumir el financiamiento de los partidos. En fin, yo creo que tiene que tener una batería de proyectos. No sé si eso va a mejorar la cosa, porque eso es de aquí para adelante. Y para atrás, yo creo que tenemos que ver la posibilidad de que alguien pierda el escaño. Yo creo que la gente hoy día necesita ver eso, porque si no pierde nadie el escaño por haber llegado de manera fraudulenta o con trampa al Congreso, con plata de los empresarios, deslegitima a todo el Congreso. Basta que hayan, mire, llamadas siempre aparecen diciendo que vienen más listas, sí, que hay 37, que hay 13 senadores. Entonces también es una situación bien densa en el Congreso.
Pero si eso llegara a ocurrir, imagínate, por eso yo creo que se habla de las posibles elecciones, que yo creo que hoy día es inviable y le haría pésimo al país, pero tampoco lo descartaría, porque yo creo que no hay que tenerle miedo a las elecciones. O sea, si la ciudadanía quiere elegir y que ese nuevo Congreso tenga la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, pero hoy día es inviable. Yo creo que sería como reconocer el fracaso, pagar justos por pecadores, lo que no hemos hecho nada en el Congreso, pero si tú me preguntabas ya hace 8 meses atrás, si hubiésemos estado en esta crisis, yo te hubiese dicho, no, estás loco, no va a ocurrir eso, o que la presidenta Bachelet hubiese estado en ese porcentaje de aprobación, yo te hubiese dicho, no, bajo ningún punto de vista, todo lo contrario, va a ir subiendo con la reforma. Entonces la política cambia de un día para otro. Hace 8 meses hubiésemos hablado de este tema y todos hubiésemos dicho, estamos locos, eso no va a ocurrir. Están las medidas de la Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción, para decirlo en corto. Se van a entregar el día jueves esas medidas. El día de ayer, durante gran parte de la tarde, hasta las 9:30, durante un espacio de 4 horas, se juntaron ministros de Estado en este cónclave, presidentes de partidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, el presidente del Senado, Patricio Walker. La conclusión, bueno, le cierran la puerta a la idea de una elección parlamentaria anticipada, pero anuncian 22 medidas que se van a tramitar de manera expedita en comisiones especiales, digamos. Una que ya se creó en el Senado y que está creándose, no sería la misma de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino que una especial también en la Cámara de Diputados para poder incluir incluso algunas de ellas aprobadas ya en el discurso presidencial del 21 de mayo. Hubo una declaración de parte de los partidos políticos también que va desde la UDI hasta el Partido Comunista. No sé, Jorge Sanján, que es secretario general de Evópolis, si acaso llevaba la firma también de Evópolis. No estuvo de acuerdo en firmar ese acuerdo de los partidos políticos, porque bueno, nosotros nos sentíamos como partido parte de la historia en primera instancia, y lo otro es que no había una mirada propia con respecto a lo que tú señalabas, o sea, ¿qué pasa con los parlamentarios que cometían una falta? No había una sola palabra al respecto. Nosotros se le hizo saber a quien estaba coordinando esto y bueno, la verdad no quedó nada. Ahora el lunes ya presentó un proyecto la presidenta, lamentablemente. Sí, no, pero me refiero al documento que firmaron los partidos. Evópolis no estuvo de acuerdo y por lo tanto no lo firmó. Yo quiero hacer un par de declaraciones. Una, los empresarios, de acuerdo a la ley actual del CERVEL, pueden hacer aportes. No es que los parlamentarios que tengan aportes de empresarios no puedan. Lo que es ilegal es la situación de las facturas y las boletas, y que además puede aumentar incluso el gasto parlamentario de la o sea, campaña. el gasto de campaña, digamos. Puede exceder el límite de gasto electoral. Exactamente. Yo ni siquiera estoy a favor de que sea legal. Estamos de acuerdo, pero hoy día, de acuerdo a la ley, los anuncios que se hicieron es vigente. Sí, es vigente, sí. Nosotros estamos de acuerdo en que para la nueva ley no existan aportes de empresas, por lo tanto compartimos la misma opinión. Con respecto al servicio de impuesto interno, a mí me parece que esta es una gran oportunidad para el servicio, de que esta situación de las boletas y las facturas no es solamente con los políticos. Yo creo que aquí el director de impuesto interno tiene una gran oportunidad de poder legislar a través del Ejecutivo con los parlamentarios una situación que se pueda, o reglamentar a lo menos, una situación que sea mucho más moderna, más actual, y donde el tema de las boletas y las facturas no es tema de los políticos nomás. O sea, yo entiendo que los políticos no lo pueden hacer, pero nadie lo puede hacer. Y si nosotros analizamos esta situación en general, se hace. Entonces, estábamos hablando de la figura del hombre. Entonces, yo encuentro que hoy día, más allá de solamente la Comisión Engel y este caso particular que es la clase política, que me parece aberrante, también debería analizar el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una oportunidad única en este momento para poder buscar un sistema en que esto también se pudiera lograr la evasión. Es por eso que la reforma tributaria a mí en una parte no me gusta mucho, porque se puso tan engorroso el sistema que se presta para evadir. Y eso no es bueno. ¿Puede el director de Servicio de Impuestos Internos encabezar algo así, siendo que tiene que investigar sus propias boletas, digamos? Ese es otro tema. Pero yo creo que el Servicio de Impuestos Internos tiene la obligación de ponerse al día con respecto a tener una administración más moderna. Es como la oportunidad. Sí, la boleta, uno siempre entiende que la boleta, cuando alguien presta un servicio, lo hace, se le paga. Claro. Pero mira lo que tenemos en el aparato público, por ejemplo. Hoy día tenemos una planta paralela de honorarios. O sea, 35.000 personas a honorario, con cero estabilidad. El otro día lo planteamos en la Comisión de Trabajo con estos funcionarios que murieron en el norte, que andaban trabajando. Oye, quedan en la calle. Bueno, acá en este caso el Ministerio se portó muy bien y
y cumplió con todo, pero hoy día no tienen nada, ninguna seguridad ¿Cuántos social. funcionarios tiene el Estado con boleta? 35.000 aproximadamente. Bueno, son impresentables. Claro. Y el estatuto administrativo habla de 80-20 y hay algunos servicios que la cifra se invierte, que están en el 80% honorario y el 20%. Entonces, ahí yo creo que, como dices tú, puede ser una oportunidad para corregir todo lo que haya que hacer en materia de boleta y darle estabilidad también a un sector Tanta importante. gente que entre personas se prestan boletas, pues, es que eso es sabido, no es una cosa nueva. Entonces es una cosa que yo creo que se puede, siempre va a existir el que está pensando cómo hacer la trampa, pero yo lo que digo es cómo hacemos un sistema que sea más moderno, más actual y que sea mucho mejor. Además, va a generar mayor recaudación para el Estado. Y en materia de reforma, en materia de programa, ¿sabe? Uno tiene la sensación de que ha pasado mucho tiempo, porque es la calidad, es la manera en que pasa el tiempo. Pero no es hace mucho, digamos, que el año pasado el tenor de la discusión política era completamente otro, a pesar de que estaba ya el caso Penta, etc. Pero el tenor de la discusión política era otro y estaba centrado fundamentalmente en el tema de las reformas. Hoy día, felizmente vuelve a asomar la cabeza el tema de la reforma laboral con una discusión que es legítima, que se tiene que dar, con un video de los empresarios, con reuniones en las comisiones de trabajo, 819 indicaciones para el proyecto de reforma laboral. Bueno, esa es una. El proyecto de aborto se está discutiendo en la comisión, en las tres causales, en la Comisión de Salud. La ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto. Hay varios proyectos que... Claro, y uno se pregunta por el futuro de estas, no en el mérito de los proyectos en sí, sino que dada la temperatura política que hay, da la sensación de que descomprimiría el ambiente, digamos, el hecho de que se avanzara en materia de probidad y transparencia, por un lado, de aquí al 21 de mayo, que hubiesen también anuncios importantes que hacer, resultados concretos del trabajo de las comisiones y que se siga avanzando o discutiendo el programa, ¿no? Yo ayer tuve en un programa de televisión, me preguntaban lo mismo. Yo dije, mira, hay repitiéndonos con las preguntas. no, pero parecido. Pero yo dije... O sea, me imagino que no es puesta de manera tan brillante como acá. Nunca, no hay comparación. Yo decía, de verdad, como que hubieron 2 meses que estuvo paralizado todo, O sea, el gobierno, en el parlamento, esto que todo el mundo denso, que viene una lista, que sale otro, que esto, que... Pero a pesar de eso, por ejemplo, la reforma laboral, que es la que más conozco, yo siguió funcionando. Y hoy día como es verdad lo que dices tú, ha retomado su vitalidad la reforma y eso va a pasar, yo espero, con la ley Ricarte Soto, con la ley de aborto y para que el país empiece a recuperar su rumbo normal, independiente de que acá paralelamente se siga haciendo el trabajo de fiscalía, pero no podíamos seguir paralizados. Entonces, me preguntaban por el cambio de gabinete. Y dije, oye, eso es facultad exclusiva de la presidenta. Si no hay cambio de gabinete, porque todos tienen la confianza de ella. Lo que sí me gustaría a mí es que la presidenta dijera, ¿sabe? No va a haber cambio de gabinete. Porque yo creo que la incertidumbre es lo peor que puede pasar. Y yo creo que hay ministros que ante el rumor, porque todos los días se habla de rumor, provoca también inestabilidad. Oye, seré yo el que me voy. Pega. Y no solamente la pega, claro, porque oye, que hay sin pega en el fondo. No sé, me van a sacar a mí, mi equipo de trabajo también. Si sale el ministro, sale su equipo. Entonces yo creo que cuando uno habla de trabajadores, esto también le llega, la incertidumbre es lo peor para un trabajador, pero también para un ministro, porque está trabajando y haciendo su pega. Entonces, claro, yo en ese punto yo me gustaría que se dijera, mira, aquí no va a haber cambio de gabinete, vamos a seguir, todos cuentan con la confianza absoluta, que uno lo puede sacar lectura, que es así, porque no hay cambio de gabinete, pero como están las cosas, yo creo que sería bueno decirlo. Y si va a haber cambio de gabinete, bueno, que sea rápido. ¿Qué le pareció, diputado, el video de los empresarios, muchos de ellos además ligados a partidos de la nueva mayoría, digamos? Sí, pues mira, a mí bueno, no es nuevo, porque ya hicieron un video con la reforma tributaria. Pero lo que me llama la atención es que ellos parten diciendo, nosotros estamos por una reforma laboral. Y ahí viene inmediatamente la pregunta, pero ¿qué reforma quieren ellos? Porque yo por lo menos lo que he escuchado es que ellos se oponen a todo. O sea, la única propuesta de la SOFOFA fue la indemnización por año de servicio, que no está en este proyecto, pero se oponen, ellos quieren seguir con el reemplazo de los trabajadores en huelga, quieren seguir, que no se le dé titularidad a los sindicatos, o sea, se oponen a todo. Entonces cuando hablan de reforma, yo la primera pregunta le haría, bueno, ¿qué reforma quieren? Yo creo que más transparente hubiese sido el video, ¿sabe? No queremos reforma.
el país está funcionando bien según el punto de vista de ellos, hay buenas relaciones laborales en Chile y queremos que esto siga como está. Y yo creo que eso hubiese sido más sano, decir la verdad, porque te insisto, no hay ninguna propuesta y ellos dicen que no han sido escuchados. Fíjate que esto yo se los contaba la otra vez, pues la reforma que ha tenido más trabajo prelegislativo se juntó varias veces. Una cosa distinta es pensar que cuando tú dialogas, si yo no te convenzo y no tomas mi idea, yo digo no existió diálogo. O sea, una cosa, yo creo que ellos pretenden que dialogar es imponer las ideas. Si no se tomaron la idea de ellos fue porque no se consideraron que eran buenas para el proyecto, pero no es que, o sea, peor hubiese sido no haber dialogado, no haberse sentado a la mesa con ellos, eso se hizo. Pero yo creo que todos los parámetros indican que tienen que haber cambios, incluso los trabajadores creen que estos cambios son pocos. Y en ese sentido, bueno, no me extraña, pero yo hubiese esperado que los empresarios hubiesen estado a la altura de las circunstancias y hubiesen dicho sí, acá había un sistema abusivo que solamente favoreció a empresarios, no a todos, porque yo siempre me encargo de decir eso, que en Chile tiene muy buenas empresas y muy buenos empresarios, pero han existido abusos, pues, y el código laboral o el plan laboral de José Piñera se ha prestado para eso. Entonces, me hubiese gustado que hubiesen sido más constructivos. Jorge Sanján, secretario general de Bópoli. Aquí estamos. Yo creo en el sistema, más allá de que creo que hay que ajustar muchas cosas, y lo que sí nosotros tenemos una opinión dura es que los sistemas fallan cuando hay gente que abusa. Y tal como decía recién Tucapel, yo creo que hay buenos empresarios y hay gente que abusa. Y en el fondo hay que darle duro a los que abusan, porque esto es lo mismo que a esta hora a lo mejor muchas dueñas de casa escuchan este programa. Es el tema de la ley de las nanas. Entonces al final entonces alegan y dicen, mira, lo que nos pusieron de ahora, no trabajan los sábados y domingos, y hay que dar el horario de descanso en el mediodía, y esto y lo otro y todo. Pero preguntémonos todos con la mano en el corazón, ¿por qué llegamos a esto? Porque había gente que abusaba. Así de simple. Entonces yo siento que hay que actuar en conciencia. Los empresarios hoy día, de acuerdo a la ley, tienen un marco para poder trabajar, pero no abusen. O sea, las cosas que nosotros hemos visto en los créditos, por ejemplo, de la Polar o de otros, donde se ha abusado, le hacen mal al sistema. Se enriqueció una persona que al final termina presa. ¿Y para qué? ¿Qué ganó? Al final se desprestigió él, su familia lo ha pasado pésimo, sus hijos lo han pasado pésimo, ¿no? En fin, yo siento que lo que nos hace falta es tomar más conciencia con respecto a que uno puede hacer un negocio, pero no por eso tengo que matar a alguien para poder ganar dinero. La vida no es así. La vida hay que llevarla de otra manera. Y por lo tanto se llega a lo que plantea Tucapel, plantea el gobierno. Vamos a hacer reformas donde definitivamente sean mucho más enérgicas, mucho más duras y la fiscalización sea más fuerte. Y por lo tanto viene entonces el rechazo. Ahora habría que ver una por una, discutir una por una, si son tan buenas o no, etcétera. Lo que yo creo que es importante es darle estabilidad al país, que el país siga creciendo, que la desigualdad sea menor y que podamos, sí, mantener el empleo arriba. A mí esa es una cosa que me preocupa bastante con respecto a todas estas reformas laborales. Ojo, pestaña y ceja, nada más que con el empleo. Mejoremos la situación de los trabajadores, mantengamos en lo que se pueda, que los empresarios puedan seguir invirtiendo y que el país pueda seguir desarrollándose y acortemos los tramos de desigualdad lo más rápidamente posible. La mejor manera de terminar con la desigualdad es a través de la negociación colectiva. Si es el ejemplo, no es que estemos inventando la pólvora, o sea, todos los países desarrollados porque los trabajadores negocian en un gran porcentaje colectivamente. Por eso incorporamos nosotros la indicación de la negociación por rama, que no está en el proyecto, nosotros la elegimos porque eso posibilita que más trabajadores negocien colectivamente y es la forma de terminar con la desigualdad y de mejorar la distribución del ingreso. O sea, te insisto, uno va a los países desarrollados y así. ¿Qué es una rama en este caso? Un sector de productivo. Sí. ¿Cómo se expresa en la puede ser un sector, la construcción, todos los trabajadores de la construcción, todos los trabajadores de la metalúrgica. O sea, es colectiva por ambos lados, claro, tanto desde la parte empleadora como la parte trabajadora. Así es. Hay tres tipos de negociaciones, que es la nacional, donde están las confederaciones, que negocian ya nacional, ahí no negocian. En los países donde hay ejemplos no negocian remuneraciones, sino más bien condiciones. Después viene la negociación por rama sector, que la hacen las federaciones, y después ya está la negociación por empresa, que es la peor, digamos, porque fíjate que en la OCDE, el informe que sacó la OCDE, de 24 países, solo 2
tienen la negociación colectiva descentralizada, que es lo que dejó José Piñera, que es Japón y Chile, que vale decir que negocias por empresa, donde cada empresa, la más poderosa, consigue mejores cosas que otros, donde hay grupos negociadores que habilitan también el trabajo que hace ese sindicato en esa empresa, y es lo peor, pues. En todos los lugares donde esto funciona es cuando se negocia por rama de productividad. Entonces, eso vamos a tratar de que ingrese y quede en el proyecto. Y en términos de reemplazo, uno asume que la huelga es una herramienta legal y que el reemplazo invalida la huelga, digamos, pero en servicios básicos, por ejemplo, salud, el metro, las micros. Es que mira, ahí José Piñera dejó 3 pilares en el famoso plan laboral, ¿no es cierto? Que esta famosa descentralización en la negociación, dejó un derecho a huelga que no paraliza, porque te la dejó acotada solamente a la negociación colectiva y tiene el reemplazo, y después dejó los grupos negociadores. Entonces, todo eso, esos 3 pilares, de muchos pilares, y cuando tú tienes una huelga porque mira, yo creo que es súper irresponsable decir que los trabajadores o los dirigentes quieren la huelga. Yo creo que nadie quiere la huelga, en la última instancia el trabajador, el dirigente sabe que corre un riesgo, fíjate que le descuentan los días, el desgaste emocional, si no es simple llegar a una huelga. Entonces, en la última instancia, pero esa última instancia el objetivo es parar la producción, o si no, no tiene ningún sentido, y en Chile no se para la producción porque existe el reemplazo. ¿Incluso en servicios básicos? Es que hoy día no existe la figura, por eso en este proyecto se está incorporando la de los servicios mínimos. La OIT habla de servicios esenciales, que es cuando hay peligro para la seguridad de las personas, del medio ambiente y de la vida. Está incorporado. Claro, hay empresas que no pueden, la salud, por ejemplo, claro. A pesar que acá han hecho paro, pero dejan los famosos turnos éticos. Sí. Y ahora se han incorporado los servicios mínimos que también están en la OIT, pero eso hay que acotarlo también para que quede solo a mantención y a seguridad, pero no a producción, porque eso es el miedo que nos da a nosotros, que el empresario va a querer siempre transformar todo en servicio mínimo y de esa forma va a amortiguar lo otro, que el reemplazo de los trabajadores en huelga. Entonces ahí tenemos una diferencia con el Ejecutivo que tiene que quedar muy bien acotado, que sea a mantención y a seguridad y no a producción. ¿Estamos haciendo alguna pregunta? Le preguntamos a la editora, a J. Iturra, ¿alguna pregunta? Porque el llamado es claro en streaming, opina nomás, en términos generales. 10 de la mañana con 37 minutos, estamos en Combinación Clave en la 92.9, estamos con Jorge Sanjanes, secretario general de Evópoli, también con el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, don Pancho Quirús, eso está claro. Vamos y volvemos, vamos a una pausa. Ya regresa Álvaro Escobar. Ya regresa Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número 1. Eso quería preguntar yo. Eso quería preguntar. Sí, porque se remonta toda la semana. 1:15 para las 11 de la mañana estamos al aire acá en Combinación Clave. Jorge Sanján, antes del exabrupto, me llegó el otro día un mensaje de nuestro editor preguntando respecto de una propuesta que tiene Evópoli, el parlamentario Felipe Kast en concreto, en compañía de algunos exministros, varios de ellos de la exconcertación, digamos, para defender los liceos emblemáticos respecto de la reforma educacional. Sí, ¿en qué va eso? ¿Cómo concitan finalmente el interés de estos ministros concertacionistas, digamos? Pero ha estado Felipe Kast acá, pero... se nos corre, Kast. Un ramillón al auto. Gracias, Felipe. Tuvo conversaciones con Carlos Minami, con Mariana Elwin, con Carola Schmidt y alguien más, que no me recuerdo en este momento. Yo no estuve en la semana aquí en Chile, llegué ayer. Es una idea con respecto a los emblemáticos. A reponer la selección, digamos, cautelando el 40% de... Es reponer la selección solamente en los emblemáticos, donde el 40% sea de familias vulnerables. Obviamente de igual manera con mérito, o sea, no solamente porque sean familias vulnerables. Esa es la propuesta, la hicieron este día sábado públicamente y me imagino que ya debe estar presentada en la Cámara. Llama la atención la postura de Carlos Ominami de apoyar la propuesta, teniendo en cuenta que hace campaña con el hijo, que opina diametralmente opuesto, digamos. Yo me imagino que el caso de Carlos, al igual que el mío, es que venimos del Instituto Nacional. Entonces, de una u otra manera, nosotros vivimos la situación de la selección y es un colegio que de una u otra manera en el tiempo dio muy buenos resultados para la educación chilena.
Y me imagino que la idea es de poder defender, de tener algunos colegios en las regiones del país, de que puedan tener esa calidad educacional. Yo creo que hay que defender eso, y también hay que defender que la educación pública en Chile en general, no solamente los liceos emblemáticos, sean de buena calidad, sino que todos sean de buena calidad. Digamos que el proyecto ya está promulgado, digamos, no es proyecto, es ley de la República. Y para estos efectos Ellos lo que quieren incorporarlo en la discusión de otros Incorporamos. proyectos de ley. Carrera docente, fortalecimiento de la educación pública, desmunicipalización, en ese contexto poder rediscutirlo. ¿Dispuesto a la discusión el diputado Jiménez o materia Yo zanjada? tengo mi Suecia? impresión. No cachai nada. Usted se educó en El Suecia. sueco. No, pero la enseñanza media la hice acá. Yo estudié en un colegio, el Alonso Ercilla, Y Zúñiga. y Zúñiga, justamente. Pero yo soy enemigo de estos colegios emblemáticos, fíjate. A mí no me gusta, pues yo me opongo a todo tipo de selección, no creo en estos colegios emblemáticos, que yo lo viví, pues es todo estudiar, tratar de sacar, el objetivo es que salgan preparados para sacar el mayor puntaje en la PSU, y yo creo que la vida no solo es estudiar, o sea, la vida es todo, es tener tiempo libre, hacer deporte, ir a fiestas, y siento que estos chiquillos del Instituto Nacional no tienen tiempo para nada más que estudiar. Lo ves Pero yo no estoy de acuerdo. Tú ves Yo muy estudié en el estresado Instituto Nacional. A Jorge lo ves estresado, Para nada. castrado. Mira, yo creo que el Instituto Nacional lo que tenía era un nivel de exigencia educacional, pero nosotros lo pasamos espectacular. No se puede Nosotros contar detalles. teníamos fin de semana, organizamos festival de la Me acuerdo canción que igual, la energía pasamos bien. Me entregaban la libreta una vez a la semana, o sea, era prueba todos los días prueba. No sé, a lo mejor hablo de la perspectiva que yo era medio flojo. ¿Y el Ercilla no es sé, público? pero- Somos dos. No, privado. Eso es lo que pasa. Sí, pero que no esa sé, es la gran yo diferencia que hay prefiero- entre la pública y la privada. Yo a mi hijo tuve la oportunidad de ponerlo ahí o en un colegio y elegí otro. Elegí un colegio subvencionado que era el único que había en el presidente Razzuri, y que había todo tipo de niveles sociales. No sé, a mí no me gustan estos colegios emblemáticos, fíjate. Prefiero por supuesto que hay que mejorar la calidad de todos los colegios, pero Claro, pero ¿para qué perder donde tú ya tienes nivel? Si ese es en el fondo el cuestionamiento. Y lo otro es que el Instituto Nacional, de igual manera, por lo menos en la etapa que yo estuve, no podría hablar por hoy, teníamos una muy buena selección por sala de clase, donde nosotros teníamos compañeros de todas las clases sociales, de distintas profesiones, los padres, y yo creo que eso nos hizo a todos los institutanos ser bastante más integrados en la sociedad, con más éxito, muchas más tareas, más allá de solamente que el profesor de historia nos exigiera sacarnos, no sé, un 6, un 7. es que eso, la competencia es lo que yo me pongo. Que tú metes a tu hijo ahí para que se saque puro 7, para que compita con el otro, para que sea mejor. Pero yo que no me el otro. saqué puro 7. Fíjate que en Suecia. Te lo digo al tiro. Oye, en Suecia no le ponen nota a los niños. No le ponen nota. Pero eso es un problema del sistema educacional en general. Los niños hoy día no juegan, no tienen tiempo, no tienen espacio, no tienen dónde desarrollarse como niños. Pero digamos. esa competencia por ser el mejor, porque todos los padres que ponen a su hijo ahí es porque quieren que compite, que estudie, y ojalá salga con un 7 promedio, pero tiene que competir con sus compañeros. Yo te digo, por lo menos yo en Suecia, mi hijo, lo que alcanzaron, allá no ponen nota, no existe esa competencia, porque no es sano para los niños que hay una competencia de ese nivel. Y después ya, los profesores van viendo si pasa de curso o no, lo conversan con los padres, si está capacitado, y después en enseñanza media ya empieza un nivel de nota, pero cuando chicos no. Pues. ¿Cómo evalúan ustedes la reforma educacional del presidente Frey? Que fue la última. Alargar la jornada. Sí. Evaluarla ahora. Yo creo que, bueno, si se están haciendo reformas, ¿por qué no ha funcionado? Pero es que, yo creo que el sentido de eso era que se lo pregunto porque en su minuto fue como la panacea. ¿Y quién nos garantiza que la reforma que viene va a ser buena de verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que para tener una educación con una jornada larga, tú necesitas una infraestructura que hoy día no está. Porque yo estuve viviendo 9 o 10 años en Estados Unidos y la jornada es larga, es igual que acá para los niños. Pero la infraestructura de los colegios públicos y privados es espectacular. Entonces los cabros hacen mucho deporte en el día, tienen muchos momentos de espacios donde no solamente en materia de clase. Y lo otro es que las salas de clase también tienen, que es la segunda parte de la reforma que aquí no se hizo, un máximo de 20 alumnos por sala. Entonces imagínate el costo para el país de bajar
más de la mitad, porque hoy día hay muchas salas de 45 alumnos, bajar de 45 a un máximo de 20. Entonces, indudablemente, la calidad de la educación termina siendo mejor, porque un profesor con 20 es distinto que un profesor con 45, sobre todo en la enseñanza media, donde quien no fue pelusa. Entonces, yo creo que ahí hay un par de temas que son interesantes. A mí me pareció siempre que Estados Unidos, que me tocó participar, no porque quisiera, sino por un tema laboral, tenía dos cosas que eran re importantes. Una, que el colegio era muy cariñoso con los alumnos y a la vez era... Público, estamos hablando de colegios públicos. Sí, es que eran iguales. Okay. Yo cometí el error de guaso chileno de meterlo en un colegio privado, pero de estúpido, digamos. O sea, si yo tuviera que volver a Estados Unidos, iría a un colegio público. Ese es un dato para cualquiera que sea de Estados Unidos, un error. Pagáis una fortuna por lo mismo, o peor. Pero demasiado cercanía entre el colegio y los padres, por lo menos en la parte de la educación básica nuestra acá, y con mucho refuerzo. Y los profesores con espacio, dentro de las 8 o 9 horas de clase que tienen en la jornada, tenían una que es libre, las salas del profesor. Por lo tanto, el profesor tiene su escritorio, tiene la foto de su familia, su teléfono y todo, y esa hora él revisa pruebas o cita a apoderados, a padres o lo que sea, y posterior a que termine la jornada, a las 3 o a las 4 de la tarde, depende del nivel en que están, el profesor se queda 45 minutos más para reforzar al alumno que sea necesario, sin costo adicional, aunque era privado. Y para los alumnos que además tenían problemas de nivel, los van reforzando permanentemente. Entonces hay una situación de que era estricto por un lado, pero por otro lado el colegio te iba dando mucho refuerzo y apoyo en las cosas donde tú estabas totalmente desnivelado. Y esto sumado a deporte, que es una cosa que yo aprendí allá, ¿no? Muchos papás apoyaban mucho a los cabros chicos en el deporte, sí, porque claro, después la universidad es gratis. Sí. Exactamente, porque estáis becados. Bueno, a mí me tocó... que becado en deporte. Yo estudié en el colegios públicos en Estados Unidos, tanto en la básica, salvo el cuarto básico a primero medio. Y era exactamente eso, que tenía que ver con una pregunta que le iba a decir respecto al foco de la educación, o si acaso esa cercanía también se expresa, esa que tú describes, Jorge Sanján, la cercanía también se expresa en entender el área de interés que va manifestando cada niño. Me tocó leer hace poco un estudio, me parece que fue publicado en algún diario, donde es muy gráfica el cuento que contaba en el estudio. Se entra un profesor a una sala donde hay un mono, hay una jirafa y un elefante. Entonces le dice: ya, niños, todos subirse a los árboles. Y el mono feliz, el único que se pueda subir al árbol. Y la pregunta que queda es: ¿qué hacemos con el elefante y la jirafa? Que no está en su naturaleza subirse. En el sistema, en la lógica del sistema educacional, no quiero decir que sea privativo de Chile, pero en la lógica de un sistema educacional ideal, uno diría: ¿cómo le damos ciertas tareas dada la naturaleza de cada cual? Porque en la lógica nuestra sería decir: bueno, el único que se puede subir al árbol y seguir nuestra prueba estándar, digamos, es el mono. Los demás son porros, los demás no tienen bueno, eso talento. Pasa harto aquí en las clases de educación física o gimnasia. Eso, clase de educación física. O, por ejemplo, hay una niña, un niño que no tiene las habilidades para las matemáticas o lenguaje, etc. Para el técnico manual, para la música. Y si alguien quiere ser músico en Chile, yo encuentro particularmente cruel, porque hasta el cuarto medio yo creo que se estimula mucho la actividad artística. Es decir, desde la más tierna infancia, la actividad, la expresión artística. Y cuando llegáis a cuarto medio, te dice: me voy a dedicar a un área del arte. No, se te ocurra. Ponte serio, o sea, no, ni se te ocurra. Entonces he pasado 12 años de educación. O sea, a final de cuentas, ¿cómo lo hacemos? No sé si el foco de la educación, y si es parte de la discusión, que atienda justamente en ese sentido también de los 20 alumnos que cabrían idealmente en una sala de clase. Los 20 no son todos iguales. No. Tienen áreas de interés distintos. ¿Cómo ser respetuoso con los procesos de cada uno de los niños y niñas que van a los colegios, digamos? Pero eso es un tema posterior. Yo encuentro que hoy día todavía aquí se está en otro tipo de temas, digamos. Yo creo que aquí falta todavía entrar al tema de la calidad de la educación, que yo creo que es el gran tema que
que es lo que nos va a hacer desarrollar al país en el tiempo, porque solamente si estamos preocupados de si este colegio es de A, de B o de C, no vamos a solucionar el problema. Pero te escuchaba con atención porque me recordaba de cosas, digamos. Mi hijo estaba como en quinto básico y él ya tenía que decidir por 3 o 4 ramos bajo su mirada. Bajo su mirada. No la mirada de los papás ni del colegio. Exacto. De su interés. Entonces, una de las clases que él tomó era de teatro. Okay. Entonces, me impactó porque fuimos a una sala de clase, entonces se abría la sala de clase al medio y al otro lado tenía un escenario con luz y no sé qué. Entonces tú dices, chuta. Tiene la infra. O sea, ahí está la infra, quinto básico. Son 8 focos con una pequeña tarima, pero dentro de una sala. Y les enseñaron cómo era la industria. Quinto básico, estamos hablando, no sé, 10 años. Sí. Y yo quedé helado porque uno que estaba más ligado a la industria entré a esta cuestión y me hicieron porque nos invitaron después al profesor y me explicaron cómo era la industria del entretenimiento en Estados Unidos, completa. Y mi hijo a los 10 años lo sabía, yo lo tuve que aprender como a los 40. Entonces la cosa... y después lo primero que hicieron fue una obra de marionetas. Ellos tuvieron que escribir la obra, hacer las marionetas y presentarla. Bueno, yo estaba en primera fila y se me caían las lágrimas. Pero porque los cabros chicos de 10 y hacían las marionetas y todo, el relato completo. Y la obra duraba, no sé, 15 o 20 minutos, yo la encontraba larguísima para cabros chicos. Lo mismo que mencionaba sobre las becas, la posibilidad, para que lo tengan claro, un niño cuando está, yendo a la clase de educación física, al que desde su mirada quiere dedicarse a eso, sabe que cada segundo que le está dedicando a eso puede redundar a final de cuentas en una carrera, en el deporte, por su vinculación a las universidades donde los becan para que jueguen en sus respectivos equipos, donde hay no solamente un deporte que la lleva, sino que son todos los deportes posibles. Todos los deportes posibles, pero la idea clarísima me acuerdo de esto, del quinto básico, tu hijo decidiendo por una disciplina artística. Acá no se da el eso. deporte. Bueno, acá... Mi hijo tiene 22 años y está en la universidad en tercero año y ahora me dijo que él quiere estudiar teatro. Pero no va a dejar su carrera, pero quiere ¿tú que no? Está estudiando inglés, pero quiere hacerlo de forma paralela, él no va a dejar su carrera. Pero uno se da cuenta porque no tuvo la posibilidad de hacerlo, a lo mejor cuando estaba en enseñanza media nadie lo guió por ahí y ahora se da cuenta que le gusta el teatro, lo va a hacer, va a terminar su carrera. Pero yo le dije, no voy a dejar botar pero así como hobby va a estudiar teatro y es porque le debe gustar, o sea, tiene la posibilidad hoy día de adulto. Anécdotas de esta y miles. Acá la situación de los deportistas especialmente, perdón Jorge, es dramática. O estudias o haces deporte. La universidad te echa por malos resultados. O sea, no, si es insólito. A mí me pasó que este mismo hijo que yo estoy hablando, cuando entró a Kinder en Estados Unidos, tuvo que dar una selección. Entró a Kinder y dio una selección y dentro de la selección tuvo que hacer una cosa de gimnasio. Raro para uno, porque tiene que ir gimnasio para estar de colegio. Claro. Pero después aprendí. Y él quedó, dentro del colegio tenía 3 tipos de colegio. Uno era de gimnasia olímpica. Toma. Entonces tenía un kinder, un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Nada más esa sede. Y un gimnasio olímpico. Tenían 2 horas diarias, de lunes a viernes, de gimnasia olímpica. Desde kinder a cuarto básico. Y es porque descubrieron que él tenía condiciones o mínimas condiciones. Entonces, tú dices, ¿cómo no va a tener gimnasta olímpico? Claro. La medalla de oro. Claro. Y acá les ponemos todas las trabas posibles. 4 o 5 años están en eso. Sería lesivo desde quien tiene la responsabilidad de educar, dejar pasar un talento. Perdón, si este niño tiene o esta niña tiene las cualidades de hacer, no hacer algo respecto a eso es lesivo. Dejarte. Perdón, podrías dejar bueno. Otro tema. Bueno, es otro tema, de hecho nos están pidiendo aquí. Somos la clave, es lo que viene ahora a continuación. Nosotros nos pasamos un minutito, 11 de la mañana con 1 minuto. Hemos estado conversando en esta segunda hora de combinación clave con el diputado Tucapel Jiménez, con Jorge Sanján también. Francisco Aguiluz, a la 1:30. A la 1:30 con muy malas noticias para los hinchas de Colo-Colo respecto del partido del miércoles por la Libertadores. 2 menos. Adelante en el plantel. ¿Quiénes son? Oye, ¿la U va a mandar la juvenil, creo o no? No. Pajarito Valdés y Delgado no viajaron a Brasil. Se embarcó el cacique ya. Va en camino. A la 1:30 entonces. Súper buena tarea. Gracias. Chao, gracias.
En la 92.9 fueron 2 horas de información, opinión y debate. Combinación clave junto a Álvaro Escobar. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación clave, solo en La Clave 92.9, tu nueva número 1. Somos La Clave 92.9.